aquí y iniciamos la grabación en el OBS. Listo, está todo bien. Está todo bien. Ahora sí, estamos al aire. Entonces, en los 3 lugares, todos nos escuchamos, ¿verdad? Bien. Bueno, el coordinador coordina. Bueno, colegas, si les parece, y sin grandes preámbulos, podemos dar inicio a esta apasionante sesión que se denomina De Mestre y la traducción, donde nos acompañan Miguel Alberti, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Florencia Sanders, del Ludwig Maximilians Universität de München, Yolanda Morató, de la Universidad de Sevilla, y Mariano, que es investigador del CONICET y con sede en la Universidad de Buenos Aires. Creo no haber omitido ninguna referencia institucional, y si están de acuerdo, podemos dar inicio a las intervenciones en el orden en el cual figuran en el programa, con lo cual propongo que comiencen Miguel y Florencia, si están de acuerdo. Bárbaro. Bueno, comienzo entonces. Bueno, nosotros vamos a referirnos al filósofo Johann Georg Hamann, un contemporáneo de Lemaitre, que a su vez también fue un enemigo de la Ilustración, y bueno, también vamos a referirnos a nuestra traducción de sus textos. Bien, en nuestra edición de Hamann en español, ahí está, muchas gracias, tradujimos 2 obras que conforman una serie de textos basados en la figura de Sócrates. Memorabilia socrática para pasatiempo del público, reunidos por un amante de pasar el tiempo, con una doble dedicatoria, A nadie y a dos, de 1759, y Nubes, texto publicado en 1761, como respuesta a una reseña negativa de los Memorabilia por parte del teólogo e historiador alemán Christian Sigra. Como anuncia el título de los Memorabilia, esta obra está dedicada a nadie y a dos. Con respecto al primer destinatario, nadie, Hamann se refiere al público en general que no va a ser capaz de comprender el texto. A raíz de esto, apela a otros 2 destinatarios más idóneos que, por el contrario, sí van a poder entenderlo. Por un lado, a Johann Christian Behrens, un joven hombre de negocios de la ciudad de Riga, proveniente de una familia patricia, y por otro, a Immanuel Kant, quien en el momento de su publicación era aún un profesor joven de la Universidad de Königsberg. En su Memorabilia socrática, Hamann elige la figura de Sócrates para criticar la manera de encarar el pensamiento filosófico propio de su época, que consistía, supuestamente, en acumular y transmitir conocimiento erudito sin preguntarse por el fondo o el espíritu del pensamiento. Evocar al filósofo griego no significa para Hamann mencionar solamente cuestiones sobre su persona, sino reflexionar de manera socrática. De esta manera, para comenzar a presentar el texto, en el primer apartado de los Memorabilia, Hamann discurre sobre el legado simbólico que Sócrates hereda de profesiones de sus padres para referirse a su método filosófico. Su madre era partera y su padre escultor. De la misma manera que la madre de Sócrates asistía a una mujer a traer a su hijo al mundo, el filósofo guiaba a su interlocutor mediante preguntas para que éste llegue a formular una verdad, o mejor dicho, para que pueda dar a luz una verdad. Hamann expresa esta idea de la siguiente forma. No en vano tuvo Sócrates por padres a un escultor y a una partera. Su enseñanza ha sido siempre comparada con el arte de las comadronas. Tal como el hombre fue creado a semejanza de Dios, así también parece ser el cuerpo una figura o imagen de las almas. Si nos está oculta nuestra osamenta, porque hemos sido hechos en lo oculto, porque fuimos creados debajo de la tierra, cuánto más son creados en lo oculto nuestros conceptos, y pueden ser considerados como las extremidades de nuestro entendimiento. Que yo lo llame extremidades del entendimiento no impide que se considere a cada concepto en sí mismo como un parto singular y completo. Sócrates fue lo suficientemente modesto como para comparar su saber académico con el arte de una vieja mujer que simplemente va en ayuda del trabajo de una madre y de su fruto ya maduro y presta a ambos un servicio. Fin de cita. A su vez, tal como el padre de Sócrates tallaba la madera, quitando los sobrantes hasta hacer surgir una escultura, el filósofo griego orientaba a su interlocutor por los caminos del pensamiento hasta que un concepto acabado comenzaba a tomar forma. Esto en palabras de Hamann. Sócrates imitaba a su padre, un escultor que, quitando y recortando lo que no debe estar en la madera,
Precisamente así hace surgir la forma de la imagen. De ahí que todos los grandes hombres de su época tuvieran razones de sobra para reprocharle que les cortaba todos los robles de sus bosques, que estropeaba toda su leña, que con la madera de ellos no era capaz de hacer sino viruta. Fin de cita. A partir de esta definición del método socrático y a modo de crítica contra el pensamiento filosófico establecido en su época, Hamann afirma que muchos de sus compatriotas alemanes ponderaban solamente esta imagen de Sócrates como un filósofo tradicional, con un perfil puramente racional, pero ignoraban que, en realidad, esta imagen era parcial, en tanto Sócrates era un sabio más completo, ya que también era un profeta. De esta manera, Hamann les recuerda el carácter más espiritual o irracional de la figura de Sócrates, que era desestimado por sus contemporáneos. En la segunda parte de Memorabilia Socrática, Hamann sostiene que la pretensión de ignorancia de Sócrates era una verdadera postura política de rechazo al modelo de ilustración de los sofistas de su época, la cual no tenía un fundamento intelectual, sino que se trataba de un mero sentimiento. Con una serie de citas extraídas de la Biblia y con paralelismos entre Sócrates y Cristo, Hamann afirma que el filósofo griego fue una suerte de producto de su tiempo. Como los atenienses eran curiosos y se caracterizaban por inventar, Sócrates se encargó de guiarlos hacia el camino de la verdad. En palabras de Hamann. En suma, Sócrates atrajo a sus conciudadanos desde el laberinto de sus eruditos sofistas hacia una verdad que yace en lo oculto, hacia una sabiduría celestial y de los altares de los ídolos de sus piadosos y sacerdotes políticamente hábiles hacia el servicio de un Dios desconocido. Fin de cita. Por último, en la tercera parte de Memorabilia Socrática, Hamann termina de desmitificar la figura de Sócrates como aquel filósofo puramente racionalista, proclamadas por sus contemporáneos, recordando sus rasgos más humanos y reivindicando lo demás como un profeta. A la hora de la traducción de los Memorabilia y Nubes, nos vimos confrontados a una gran dificultad. Las obras de Hamann se caracterizan por ser oscuras, caóticas e enigmáticas. Para facilitarle la lectura al hablante del español, realizamos varias notas en las que intentamos reponer la información que en Hamann estaba solamente aludida. De esta manera, no pudimos evitar traicionar de alguna manera el estilo enigmático de las obras de Hamann, ya que buscamos intencionalmente que sus textos, a partir de nuestras notas, resulten más accesibles al lector. La oscuridad parece ser en Hamann resultado a la vez de una inclinación personal y de un auténtico programa estético. Él mismo define su método de escribir a la manera de la langosta en una carta a Kant del 27 de julio de 1759. Cito: «Todo animal tiene en el pensar y en el escribir su propio andar. Uno marcha con saltos y giros, como la langosta, el otro con una conexión continua, como un lución en la huella del camino, a causa de la seguridad que su construcción debe precisar. Uno recto, el otro torcido». Fin de cita. La argumentación ordenada, lineal y por ende fácil de captar con un rumbo predecible no es lo suyo. La sensibilidad de Hamann como escritor se encuentra mucho más a gusto en otro tipo de discurso, en el chispazo de lucidez aislado, en la ocurrencia singular, etc. Pero también hay, más allá de una tendencia espontánea hacia lo disperso, un proyecto estético que se realiza del mejor modo en esa forma de escritura. Le cedo la palabra a Miguel. Bueno, gracias. Y yo voy a comentar algunas cosas, sobre todo sobre algunos puntos de este programa estético de Hamann que tienen que ver con su actitud especialmente anti-ilustrada. Es un programa que deriva sobre todo de ese punto, la forma decidida que tiene de enfrentarse a la ilustración. El eslogan iluminista de instruir y deleitar supone una voluntad pedagógica y una sensibilidad social que Hamann no puede estar más lejos de tener. Por lo pronto, no asume esa responsabilidad ni se impone esas metas. Su obra, como ya comentó Florencia, no está destinada a la mayoría, que de hecho no podrá siquiera ingresar en ella, no la va a poder siquiera entender, sino un público particularmente selecto. Esto planteado por Hamann mismo, ¿no? Esto se concreta a punto tal de que en sus textos a veces existen referencias que podemos saber que están destinadas a que las descifre y las pueda apreciar una única persona o un par. El procedimiento en general no es tan excluyente como esto último que acabo de decir, obviamente, pero sigue esa misma tendencia. Ambos textos están compuestos por un primer plano que resulta poco menos que indescifrable, a punto tal que Hamann mismo iba a decir, de tiempo después, que él al leer sus obras de juventud no entendía nada que había querido decir. A veces Hamann destaca algunos términos para indicar que se trata de palabras que contienen una clave para la interpretación del pasaje y otras veces no contamos siquiera con eso.
Como sea, si se logra tener éxito en la identificación de las diversas alusiones de Hamann, señaladas o no por él, el texto suele tornarse de manera bastante repentina, llano y fácilmente comprensible. Pero para llegar a esa instancia se requiere de recursos que de ninguna manera se pueden suponer presentes en cualquier lector del libro. En esto reside probablemente también la mayor dificultad a la hora de traducir sus obras. En sí mismo, el lenguaje de los textos no es un lenguaje particularmente complicado, ni en cuanto a la forma, ni en principio en cuanto al contenido, una vez que se llega a desentrañar qué es lo que se quiere decir. En general se tratan temas relativamente corrientes, con frases cuya sintaxis muchas veces es elemental. Es un marco prolijo y comprensible para un rompecabezas en el que, sin embargo, no parece haber ninguna imagen identificable. La imagen recién termina de mostrarse cuando el rompecabezas está, por así decir, armado. Por esta misma razón, la posibilidad de dar pasos en falso a lo largo de la traducción fue una amenaza y un temor permanente para nosotros. Las ocurrencias de Hamann, en su falta de trabazón entre sí, no permitían que la interpretación de un pasaje pudiera apoyarse en la comprensión de otro pasaje vecino, razón por la cual una interpretación equivocada de algún elemento aislado, de alguna clave aislada, podía fácilmente llevar a que todo un pasaje resultase malentendido o de muy difícil lectura. Esta situación obviamente se agrava por la distancia cronológica que nos separa del texto y por la tendencia de Hamann a aludir a autores, obras, hechos, anécdotas, revistas, etc., de segunda línea en su época y que con el tiempo cayeron en el olvido. Eso es permanente. Constantemente había referencias a textos o a personajes de su época que no quedaron, digamos, que no pasaron a la historia, digamos. Entonces había que permanentemente estar sondeando eso. Y nuestro planteo era cómo resolvemos eso, cómo lidiamos con esa situación en general, ¿no? O sea, si vamos a plantearnos la necesidad de ir hasta el fondo del asunto y intentar resolver cada una de estas referencias veladas de Hamann, y en ese caso hacer todo un cuerpo gigantesco de notas, que fue lo que finalmente terminamos haciendo, o tomarnos el asunto con más calma. Optamos por esto, por lo primero. No siempre nos pareció claro que pudiéramos encontrar las referencias que Hamann estaba haciendo, a qué estaba apuntando, pero optamos por no dejar pasar ninguna oración sin antes haber sentido que encontrábamos una interpretación que nos resultaba suficientemente verosímil. Cosa que probablemente más de un caso ya sido una fantasía, pero tomamos ese principio como base, ¿no? La tarea resultó particularmente complicada respecto de la segunda parte del recorrido, es decir, respecto de Nubes, la continuación de los Memorabilia. En Nubes el juego es de entrada muchísimo más complejo que el de los Memorabilia. En primer lugar, por una serie de desvíos que introduce Hamann entre sí mismo y el lector. Para empezar, Memorabilia Socrática ya había salido publicado anónimamente. Y lo mismo sucede con Nubes, con el agregado de que el autor anónimo de Nubes se presenta como diferente del autor anónimo de Memorabilia. Y de hecho se presenta como crítico respecto de ese libro. O sea, Nubes aparece dicha por un autor que se manifiesta enemigo del autor de Memorabilia, que dice que ese libro es una porquería y que va a traer un texto muy importante para que se sepa lo malo que era eso de los Memorabilia, etc. Y lo primero que hace es incorporar una reseña, la reseña más negativa que había salido de Memorabilia, presentándola como una gran cosa, ¿no? Como algo que hace falta que todo el mundo lea, etc., ¿no? Dice, ahora les voy a presentar a los lectores de todo tipo un texto que no puede caer en el olvido, que es necesario que mantengamos, etc., porque dice cosas muy importantes. Y ese texto es un texto que era una reseña que había hecho otra persona, en donde criticaba ferozmente a los Memorabilia y a el autor como un loco. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, incorpora completa, como si se tratase de un testimonio digno de la mayor atención, la reseña más violenta de los Memorabilia, y más adelante plantea, en calidad de autor anónimo de Nubes, la posibilidad de que el autor desconocido de dicha reseña, que también había salido anónimamente, coincidiera con el autor anónimo de los Memorabilia, como si este último hubiera hecho un juego de autoburla, algo que en realidad no era cierto, porque el autor de la reseña era otra persona, pero que era precisamente lo que él estaba haciendo con sus Nubes y que califica ahí como una estafa imperdonable. Dice, si hubiera hecho eso sería un tremendo estafador
y se está refiriendo a lo que él mismo está haciendo en ese momento, ¿no? Identificar estas voces supuso un trabajo de reconstrucción, obviamente indispensable para entender algo del texto mismo, y a esta complicación se sumó una cosa más concreta, que en el caso de los memorabilia no era tan grave, que es que para el abordaje de los memorabilia se dispone de notas y de comentarios muy detallados, que en líneas generales o bien resuelven los acertijos de Hamann o bien proveen al menos algún indicio de por dónde podría encontrarse una solución. Mientras que en el caso de nubes no hay prácticamente nada. No existían, y entendemos que todavía no existen traducciones a ningún idioma, y tampoco comentarios o notas detalladas, solamente uno de un italiano, Angelo Pupi, con cuyas interpretaciones en general no coincidíamos. Eso fue lo que teníamos a mano para intentar descifrar el contenido de nubes. El mayor apoyo para la interpretación y la traducción que tuvimos nos lo dio el entrenamiento que habíamos tenido con los memorabilia. Bueno, y la última cosa sería que una brevísima reflexión sobre qué es lo que buscaba Hamann con todo esto, que es lo que tiene que ver con su programa, con su proyecto estético. Hamann pasa por ser un antecedente o un primer representante del Sturm und Drang, por su decidida actitud antirracionalista, por su valoración del sentimiento por sobre la razón, por su choque de frente con todo lo que da entidad a la ideología de la Ilustración. Uno de los modos en los que se advierte el éxito de su empresa es percibiendo la enorme distancia que separa estos textos de cualquier programa que tuviera por objetivo el famoso Prodesse Delectare de la Ilustración. Estos libros no están destinados al deleite del pueblo, como es explícito desde el comienzo, mucho menos podrían estar destinados a su educación, completamente insuficiente para alcanzar las alturas del texto, que a la vez no provee la menor ayuda para eso. No se trata de una mera pose. Hamann realmente creía que el saber de más valor pasaba por otro lado que la instrucción por vía del entrenamiento intelectual. Hace falta o bien una revelación o bien auténtico genio. Y si las condiciones no están dadas, tanto peor. Hamann podría responder, muy en su estilo, quien pueda oír que oiga. Es evidente que el acto de Hamann de renunciar a expresarse en los términos de sus contemporáneos también tiene un trasfondo ideológico que lo vincula con el héroe de sus escritos, con Sócrates, ¿no? Así como Sócrates se negaba a jugar el juego de los sofistas, aun cuando podría ser mucho mejor que ellos, y así como se reconocía permanentemente ignorante respecto de los saberes de los que ellos se ufanaban, Hamann, el auténtico Sócrates, el humano, el iluminado por su propio daimon, el ocurrente, y en última instancia el rechazado por su comunidad, tampoco está dispuesto a hacerle el juego a los sofistas de su época. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí lo mío. Les agradezco mucho por haber cumplido con los tiempos previstos. Propongo entonces, siguiendo el orden establecido, que continúe Yolanda Morató. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a todos los participantes de este macro congreso. Yo, sinceramente, mi aportación es muy humilde, la hago como traductora del volumen de Cioran. Creo que, bueno, en mi caso lo que más me interesa quizás es ver cómo una antología puede deconstruir un autor que se ha estudiado desde puntos de vista tan dispares, ¿no? En mi caso, esta es una traducción de encargo, además es una traducción bastante curiosa porque recibí el encargo en 2014-2015 por parte de una editorial. El editor se fue a esa editorial para fundar la suya propia. El libro había recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte que perdió y luego se volvió a solicitar y volvió a obtener, con lo cual, de alguna manera, está claro que el proyecto era interesante en sí, porque, bueno, un proyecto que fallido en su primera aproximación en 2015 o 2016, que era cuando tenía que haber salido, termina por aparecer en 2019, si no me equivoco, en otra editorial. El volumen está editado por no sé si se ve bien, por el Paseo Editorial. Es una editorial de Sevilla, del sur de España, que dirige
David González Romero. Y como bien indica su título, El mayor enemigo de Europa y otros textos escogidos, Josep de Maistre, antología y presentación de Cioran, porque realmente así se llamaba el volumen original que publica Cioran en 1957, donde se hace alusión a textos escogidos. Yo decía que esta es una de las traducciones más difíciles a las que se pueda enfrentar un traductor, y lo es en primer lugar por el lenguaje, que estoy segura que los expertos y expertas en estos días conocen mucho mejor que yo, pero para mí fue todo un reto por ese propio lenguaje y por ese estilo del autor. Pero no solo eso, sino que el conjunto a su vez se complicó aún más por el proceso de selección y composición, porque no es una antología al uso como presentaré a continuación. Los textos originales se presentaron a modo de collage. Si vamos al índice, no tenemos la clásica antología donde se nos dice fragmento de o capítulo de, sino que lo que hace Cioran es tomar partes de la obra completa de las ediciones del siglo XIX que aparecieron en Vid a finales del siglo, bueno, entre los años 1884 y 1893, si no me equivoco, y además consciente del reto que supone para un lector enfrentarse a este collage, él decide escribir un prólogo de 57 páginas, que es un buen prólogo, en el que va presentando este proceso y estas ideas que él quiere reflejar. Ese prólogo se convierte más tarde en un texto clave para interpretar el pensamiento de de Maistre, estemos o no de acuerdo, porque como digo, es una selección muy personal la que hace el rumano. El prólogo además acaba reproduciéndose en otras obras, con lo cual le va dando como segundas y terceras vidas a esa selección que ha hecho de Maistre, y aparece, por ejemplo, en una obra que Anatemas y Admiraciones, que es una obra en el mundo de lengua inglesa, por ejemplo, muy conocida, porque lo que hace Cioran es incluir a Maistre rodeado de autores como Valéry, Beckett, Michaud, Mircea Eliade, con lo cual le da como nuevas vidas a ese proceso de selección e interpretación que él hace de Maistre. Y la prueba de lo importante de este texto y de cómo se inserta en la tradición de otros pensadores y otros escritores es que la propia traducción al inglés ya se anuncia encubierta con una cita del New York Times que dice un ensayista literario soberbio, con lo cual le da un empaque, si queremos decir, a esta selección y a esta... De algún modo a esta revitalización de los textos de Maistre, que se nos dicen constantemente que lo que se quieren es actualizar. El texto de Cioran aparece nuevamente en los años 80, Gallimard lo vuelve a publicar con el título original, Essai sur la pensée réactionnaire, que es el título que lleva también en esta selección, Ensayo sobre el pensamiento reaccionario. Y bueno, a la hora de traducirlo, claro, mi principal problema es que todos los traductores sabemos que el contexto lo cambia todo. Básicamente un texto como unidad tiene un sentido, pero si se fragmenta, y esto lo saben también muy bien los periodistas, una cita cortada o puesta con otra de repente modifica ese significado. Hace 16 años yo empecé a leer artículos, algunos de ellos de personas que han presentado aquí sus trabajos sin aún conocerlas. Empecé a leer artículos para contextualizar esta traducción y saber un poco, bueno, a qué criterios iba a seguir yo como traductora. Y encontré un artículo de María Soledad Catollo que se preguntaba, en un artículo que se llama Josep de Maistre entre la Revolución y la Guerra, y se preguntaba acerca de los conceptos fundamentales del pensamiento de Maistre, o quiénes eran sus interlocutores, o a qué tradiciones de pensamiento había contribuido, porque ciertamente yo lo que encontraba constantemente es que Maistre era una figura que iluminaba en distintas direcciones el pensamiento en el siglo XX, y que tanto Berlín como
como Cioran, pues tomaban de él una serie de cuestiones que luego de alguna manera expandían en su obra. Y concluían en las conclusiones, digo, bueno, a ver a qué conclusiones me puedo yo atener. Y decía que teníamos que tener cuidado, que el riesgo que supone ubicar a Mestre en una posición entre la revolución y la guerra nos llevaba a esas interpretaciones en las que siempre Mestre era como un precursor del fascismo, un pionero de ciertas tendencias, con lo cual lo que estábamos haciendo es actualizar su pensamiento, cosa que a mí me parece también peligrosa cuando se hacen estas interpretaciones, bueno, pues de figuras que realmente no estaban allí. Siempre que decimos algo dice más de nosotros que de aquellos que dijeron antes, ¿no? Entonces, a mí no me aclaraba realmente la situación, con lo cual en esta breve intervención, y tampoco tengo mucho tiempo, y básicamente quisiera centrarme en cómo lo hice y qué resultados vi y a qué responde esa pregunta precisamente y quiénes son sus interlocutores y sus receptores, que me parece aún más interesante. Ofreceré pues eso, la génesis que como traductora, a través de la selección que hizo el propio Cioran, hallo en el corpus de textos que presenta su antólogo. El primer punto de partida es que toda antología ya de por sí presupone una obra nueva. Esto en cualquier género, por ejemplo, en un libro de poemas podemos leer piezas por separado, pero la manera en que aparecen ordenadas aporta ya desde esa misma concepción una serie de significados distintos por aquello que las rodea. Con lo cual era muy importante que, dado que Cioran, su método consiste en establecer esa técnica de collage, con lo cual recorta partes del texto y puede empezar capítulos con puntos suspensivos, así empiezan algunos de los capítulos, es decir, empezar capítulos con puntos suspensivos es como entrar en una conversación de WhatsApp a la mitad. Hay cierta confusión. Ciertamente había que ser muy cuidadoso a la hora de determinar cómo iban a funcionar esos significados y de qué manera ese texto in media res, si se quiere, podía determinar lo que venía después. Por tanto, lo más interesante de este proyecto era cómo se seleccionaban estos textos para que, por ejemplo, Berlín lo considerara un precursor del fascismo moderno y Cioran, por el contrario, se centrara en el liberalismo y lo considerara un padre de la literatura antimoderna. Yo, en mi faceta de filóloga y traductora, siempre digo que de los textos no se debe presuponer nada que traigamos nosotros ya previamente de nuestras lecturas. Debemos enfrentarnos a los textos de manera casi forense, científica, es decir, esto es lo que dice el texto, esto es lo que trae a continuación o antes, y ver cómo funciona eso en esta antología. Antes de citar algunos ejemplos relevantes que ilustren el proceso, a mí, como digo, me interesaba ver cuáles eran sus puntos de partida, porque todo antólogo tiene ya en sí un objetivo que se plantea, qué es lo que yo me propongo y a quién destino este texto. Y encontré, leyendo de arriba abajo y de un lado a otro, que para Cioran lo más importante, y esto dice mucho acerca de lo que él se propone, es que la edición que él hace tiene que ser una obra destinada al lector común. Y esto es importante, porque muchos de estos autores que hemos querido rescatar en el siglo XX, de alguna manera, más que iluminar, parece que a veces hemos oscurecido por la propia situación en la que se publicaban. Y su segunda premisa era que los textos no debían ahorrar ni en potencia ni en contradicción. Es decir, Cioran no quería de ninguna manera cambiar el espíritu de Mestre, pero sí que hizo, y creo que es muy importante en ese prólogo, y quizás por eso el prólogo ha tenido tanta vigencia, hizo constantes esfuerzos pedagógicos para contextualizar a quien consideraba un pensador fuera de su tiempo. Y doy un ejemplo. En su prólogo dice, si no nos irritase a cada momento, ¿conservaríamos la paciencia necesaria para leerlo? Es interesante
que ya no solo quiere que los receptores del texto dialoguen con él, sino que él mismo lanza estas preguntas como reflexión, sin juzgar demasiado, pero advirtiendo, quizás él advierte que ciertos textos, quizás en los años 50, 60, en un escenario de posguerra, van a experimentarlo, pues bueno, que los lectores modernos o los lectores de su época seguramente experimentarían cierta exasperación al exponerse a este tipo de textos, pues bueno, que él presupone muy lejanos, ¿no? Él cierra además con una declaración de intenciones, una nota que aparece cuando ya termina sus 57 páginas, añade una nota y dice, el volumen no se ha mencionado salvo cuando se trataba de textos poco conocidos. Hemos creído conveniente suprimir algunas notas de Demestre importantes para el erudito, aunque inútiles para el lector común. Una elección dudosa empresa no se justifica más que cuando preside el capricho. Es interesante que cierre con esta nota porque lo que nos está diciendo es, esta no es una edición académica, a mí no me interesan las notas, a mí me interesa que el público actual conozca a Mestre y conozca sus ideas clave. Con lo cual lo que va es talando, podando esos textos donde solo se queda con las ideas más contundentes. Me parece también muy interesante que en su índice, él hace un índice que básicamente va hilvanando los temas de Mestre, pero contrario a lo que podría esperarse, pues seguramente, no lo sé, porque no he tenido la oportunidad de dialogar con más expertos en Mestre, pero seguramente cualquier experto pensaría que el primer capítulo, el primer tema tendría que ser algo sobre la revolución o algo sobre la guerra, dado que esa es la imagen que nos han transmitido las distintas ediciones. Sin embargo, Cioran opta por colocar en primer lugar el retrato del verdugo. El retrato del verdugo, por supuesto, no lo reproduce de manera íntegra, sino que simplemente selecciona unas 600 palabras. Ese es su capítulo 1, 600 palabras, una página por delante y por detrás, que procede de las veladas de San Petersburgo, 1821. Ese es su comienzo. A mí me interesa ese comienzo y esa selección, donde simplemente es la intervención del conde, porque hay una frase que me parece clave como síntesis, como presentación del propio Mestre. Dice, el verdugo es como un mundo en sí mismo. Esta afirmación es muy interesante porque eso es lo que hace de alguna manera Cioran cuando presenta a Mestre. Es decir, Mestre es un mundo en sí mismo. Es interesante pues eso, que vaya confeccionando, contraria a la selección que harían otros especialistas seguramente de sus obras, la manera en la que las va engarzando. Como decía, a veces se trata simplemente de la intervención de un personaje bien de manera íntegra todo su parlamento, o simplemente poniendo puntos suspensivos y comenzando directamente. Y no solo así, sino quizás el libro sexto antes que el libro cuarto, de manera que el lector de repente tiene una imagen totalmente distinta, como si en una película, en una ficción postmoderna, nos hicieran una serie de flashbacks que de repente dan otro significado a la manera en que se presenta. El atractivo queda claro. Esta frase de el verdugo es como un mundo en sí mismo, y la complejidad realmente del pensamiento, que a mí me parece que ese es uno de los errores a la hora de simplificar a pensadores tan complejos, reducirlos a una frase o a un enfoque. Creo que hay un momento clave, porque cuando vas traduciendo vas viendo ciertos patrones repetitivos y vas viendo qué le interesa a ese antólogo a medida que vas tomando decisiones sobre los términos
que escoges, ¿no? Y vas viendo ciertas repeticiones. Hay un momento en la página 85, que en realidad es el capítulo 5 del libro cuarto del Papa, donde Cioran rescata uno de los fragmentos y dice, Mestre, no escribo en absoluto por buscar disputas, respeto todo lo que es respetable a los soberanos y sobre todo a las naciones. No odio otra cosa que el odio, pero digo lo que es, digo lo que será, digo lo que debe ser. Y si los acontecimientos contradicen lo que anticipo, de todo corazón pido para mi memoria el desprecio y la risa de la posteridad. Es muy interesante y está muy claro que hay una clara afinidad entre Cioran y Mestre, porque este fragmento está dialogando implícitamente, bueno, más que implícitamente, explícitamente, ¿vale? Con el prólogo de Cioran. Y porque lo que está diciendo Mestre es, si me equivoco, bueno, que la posteridad se ría de mí, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir y lo que creo que será. Y ante esto dice Cioran en el prólogo, como si acudiera en ayuda del propio Mestre, y dice: clarividente, cito, clarividente en momentos de inspiración se equivocó, no obstante, en muchas de sus previsiones, que Francia tenía como misión la regeneración religiosa de la humanidad, y Francia cayó en el laicismo. Confiaba en el final de los cismas, en el retorno al catolicismo de las iglesias que se habían separado, en la reconquista de sus antiguos privilegios por parte del sumo pontífice. Roma, abandonada a sí misma, es más modesta, más tímida que nunca. Si bien presintió algunas de las convulsiones que más tarde sacudirían a Europa, no presagió, en cambio, aquellas de las que hoy somos víctimas. Pero la caducidad de sus profecías no debe hacernos perder de vista los méritos ni la actualidad de este teórico del orden y de la autoridad que fue, el cual, de haber tenido la suerte de ser más conocido, habría sido el inspirador de todas las formas de ortodoxia política, el genio y la providencia de todos los despotismos de nuestro siglo. Y dice, su pensamiento sin duda alguna está vivo, pero únicamente en la medida en que repele o desconcierta. Cuanto más lo visitamos, más pensamos en las delicias del escepticismo o en la urgencia de una defensa de la herejía. Lo que nos enseña esta antología, fin de cita, lo que nos enseña esta antología es que, además de poder contextualizar el pensamiento de De Mestre en el marco de las necesidades o interpretaciones históricas de nuestra época, o de la época de Cioran en este caso, es que su pensamiento tiene un fuerte componente dialogante con distintos siglos y corrientes, ya sea a favor o en contra. Yo, por esta razón, creo que en fin, sucede con muchos teóricos o con muchos pensadores. Mientras hacía esta traducción pensaba en un británico nacido en las costas de Estados Unidos y Canadá, Wyndham Lewis, que también es un pensador que ha quedado reducido a tres etiquetas que desde luego no hacen justicia a toda su obra textual. Y pensaba que precisamente es este rasgo el que convierte a De Mestre en un autor más que actual. Yo aquí creo que llamar a alguien actual es de alguna manera casi egocéntrico, es acercar a alguien a nosotros en vez de nosotros a esa obra, más que actual, universal. Y la prueba de su universalidad es que estamos aquí hoy hablando de él 2 siglos después de su muerte. Así que, para ceñirme al tiempo, muchísimas gracias y termino aquí. Gracias. Gracias, Yolanda, perdón. Ruego disculpas por esta actitud mutilante de vuestras ideas. Propongo entonces, sin más, que continúe Mariano. Bueno, gracias Luis. Bienvenidos a todos los expositores, la verdad estoy muy contento. Es una mesa que está saliendo muy bien por ustedes. Ahora falto yo. Bueno, yo lo que preparé en realidad es una pequeña
reflexión sobre mi propia tarea de traducción sobre de Mestre, ¿no? Que en realidad básicamente el problema con el que yo me fui encontrando cuando me iba acercando a los textos de de Mestre es que digamos que en de Mestre hay como un doble problema con la teoría de la traducción, es decir, con las propias teorías de la traducción que enuncia de Mestre, ¿no? Porque hay en de Mestre toda una teorización teológica en torno al fenómeno de la traducción a partir de toda esta cuestión de digamos, la historia bíblica, ¿no? De Babel y Pentecostés. Entonces, la idea de que el momento de Pentecostés sería un momento de anulación de la diferencia de las lenguas que se habría producido en Babel, ¿no? Entonces, ahí hay unas citas que no me puedo extender en este momento, pero a partir de esta dupla Babel-Pentecostés, que alude a la pluralidad de las lenguas, bueno, de Mestre arma todo un esquema teológico según el cual, después de la Revolución, insisto, no durante la Revolución, sino después de la Revolución, habría un retorno a Pentecostés, es decir, las lenguas se unificarían. En ese sentido, la Revolución, y según la lógica providencial de Mestre, que también es una lógica paradójica, es decir, una lógica según la cual del mal sale el bien, bueno, después de la Revolución habría entonces una unificación de las lenguas. Ahora bien, el problema es que me parece que en general, digamos, esta cuestión fue interpretada en términos de, bueno, de Mestre está en contra de la pluralidad de las lenguas. Es decir, hay toda una serie, no me puedo meter en esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay toda una serie de teorizaciones en de Mestre sobre que en realidad todas las lenguas históricas, las lenguas actuales que existen en este momento son lenguas degradadas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de formulaciones teológicas según las cuales, como vivimos, ¿no? En una lengua que es una lengua post-adánica y post-babélica, nuestra lengua estaría doblemente degradada. Entonces, de alguna forma, la función de la filosofía, según la entiende de Mestre, es volver, o sea, de alguna forma como recordar la presencia de esa lengua una en cada una de las lenguas históricas. Entonces, es una típica, digamos, teorización sobre la diferencia entonces entre las lenguas puras y las lenguas históricas impuras. Sobre esto hay una bibliografía enorme. De Mestre, por supuesto, no es el único en pensar la diferencia de las lenguas en términos teológicos. Y entonces, bueno, un poco la idea es que el francés, y en particular el francés del siglo XVIII, lo que habría hecho sería llevar a su máxima degradación las lenguas históricas, ¿no? Entonces, de Mestre tiene toda una serie de consideraciones, que también han sido bastante trabajadas por la crítica, sobre la lengua, por ejemplo, de la Revolución, a la lengua de los jacobinos, como el grado último de la degradación. Ahora bien, por supuesto, de Mestre piensa, y esto lo argumenta explícitamente en las Veladas de San Petersburgo, que en términos teológicos este máximo de babelización de la lengua, producto de la aceleración histórica revolucionaria, este máximo de babelización de la lengua, lo que está preanunciando en realidad, y acá viene la conexión con Joaquín de Fiore, sobre la cual trabaja Henri de Lubac. Bueno, este máximo entonces de babelización lo que preludia es la vuelta a un nuevo Pentecostés, pensado ahora como conciliación postrevolucionaria bajo la autoridad, no queda claro si de un papa, de qué exactamente, pero sería una autoridad que unifica el mundo. Entonces, la lectura que suele hacerse de estas teorías sobre de Mestre es que de Mestre está en contra de la pluralidad de las lenguas. Este es digamos, la bibliografía suele coincidir en esto. El problema es que yo, traduciendo precisamente la elucidación sobre los sacrificios, empiezo a encontrar otra cosa, es decir, empiezo a encontrar, para decirlo en términos de teoría digamos, de los estudios de la traducción, una tensión muy grande entre las teorías que el propio de Mestre enuncia sobre la traducción y después la práctica de de Mestre, cuando trabaja con otras lenguas. Entonces ahí empiezo a ver como una paradoja que me parecía súper interesante. Es decir,
que es una paradoja que nosotros encontramos en otros aspectos de Mestre. Por ejemplo, de Mestre, digamos, y acá está Carolina, que después nos puede hablar un poco sobre eso. Bueno, de Mestre una cosa que suele hacer es condenar el saber en libro. Por supuesto, la biblioteca de Mestre era una biblioteca extensísima, de hecho, podemos entrar a su catálogo. Suele condenar la palabra escrita frente, ¿no? Digamos, en clave, por supuesto, bastante platónica, suele condenar la palabra escrita en favor de la palabra hablada. Entonces, lo exotérico es condenado en favor de lo esotérico. El problema es que de Mestre escribe todo el tiempo, es decir, escribe para condenar la palabra escrita. Bueno, y algo similar sucede en el plano de la traducción. ¿Por qué? Porque todo el tiempo de Mestre lo que está haciendo es decir, bueno, tenemos que volver a la lengua una, ¿no? Entonces, ¿y qué mejor forma de volver a esa lengua una que retraduciendo textos que ya han sido mal traducidos? Ahora bien, vos cada vez que se retraduce, lo único que se hace es esparcir la diferencia de las lenguas. Entonces, el resultado final es que tenemos que este señor que todo el tiempo nos está hablando de la necesidad del retorno a una lengua una, nos presenta textos que son absolutamente plurilingües. Es decir, traducir a de Mestre significa traducir muchas veces un enorme aparato de citas y la construcción de conceptos que no son solamente conceptos del francés. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que traducir muchas veces no es el francés, sino la relación que de Mestre traza entre el francés y otras lenguas. Con lo cual tenemos que de Mestre se integra perfectamente a toda esta zona que a veces se denomina cosmopolitismo ilustrado. Entonces, y un ejemplo como para que es algo, supongo yo, es algo parecido en realidad, por supuesto, acá se van a enojar, pero es algo parecido quizá a lo que pasa con los jamanistas, acá se van a enojar, pero bueno, es algo parecido, digamos, a lo que pasa con su autor. Y acá yo les quería mostrar, si me permite compartir esto, un ejemplo como para que se entienda bien el trabajo que hace de Mestre con algunos, cuando traduce. A ver, vamos a ver, ventana. Word, documento Word. ¿Ahí están viendo? Sí. ¿Están viendo la proyección de un documento Word? Sí, sí. Sí. Bien, entonces, de Mestre hace toda una teorización sobre la relación entre los dos términos en francés que ustedes ven al final de cada lista, lié y délié, para pensar la relación entre, digamos, la víctima, que estaría ligada a la divinidad, y el momento del sacrificio en el cual la víctima se desligaría de la divinidad, ¿no? Entonces, habría, desde la perspectiva de de Mestre, bueno, esto lo desarrolla en la teoría sobre el sacrificio, en la página 134 de la edición, que ahora yo les voy a enviar, o sea, así que pueden ver si les interesa. Bueno, pero entonces habría toda una dinámica del sacrificio que pasaría porque la impureza liga, es decir, lié, y te hace sacer, te hace josios, acá está, o más bien josíos, porque de Mestre no pone el acento, acá Miguel Alberti no me deja mentir o me va a corregir, y la pureza y el momento del sacrificio en el cual se expía, se desliga, es decir, de lié. Ahora, la diferencia entre lié y de lié es algo que de Mestre exporta a todas las lenguas, exporta. Por lo pronto a muchas lenguas europeas modernas y exporta al latín y el griego. Es decir, para resumir un poco, porque es una explicación teológica un poco larga, pero lo interesante es que a partir de la expresión lié, del doblete francés, ¿no? Lié, de lié, él empieza a pensar toda una composición conceptual, etimológica, que iría a josíos, a sacer, etcétera, que se remonta a la antigüedad griega. Entonces, esto yo lo desarrollo después en una nota, no quiero, llenarlos así que con demasiadas estas cuestiones, pero a mí lo que me interesa mostrar es que este señor que se declaraba contra la pluralidad de las lenguas, en realidad lo único que hace es esparcir esta diferencia de las lenguas a partir del acto de la traducción. Y me interesa mucho pensar
esta enorme paradoja que nosotros encontramos en las teorías sobre la traducción y en la práctica sobre la traducción en Demestre. Porque eso además a mí me trajo muchos problemas a la hora de traducir justamente la elucidación sobre los sacrificios. Porque en realidad lo que yo tenía que hacer todo el tiempo era reponer fuentes y ver qué tipo de trabajo este señor, sí, perfecto, qué tipo de trabajo este señor que se declaraba contra la pluralidad de las lenguas, sin embargo estaba haciendo con esa pluralidad de lenguas, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo que había que hacer era, bueno, justamente reponer todas esas notas que Cioran sacó, dejarlas, pero explicarlas y decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este desplazamiento? Y entonces ahí yo me iba dando cuenta de que Demestre es un caso interesantísimo para pensar literaturas comparadas. Más allá de lo que uno podría pensar desde una lectura desde el siglo XX como Demestre precursor de los nacionalismos. Es decir, porque todos los nacionalismos, o sea, muchos nacionalismos, se reivindican, digamos, de Demestre. Eso igual hay que matizarlo, porque por ejemplo Morras no le gustaba, digamos, Morras no era muy cultor de Demestre, porque le molestaba justamente este aspecto paradójico, esta retórica finalmente poco racionalista, esta retórica de, digamos, hamaniana, este momento hamaniano que nosotros encontramos en Demestre. Bueno, pero el problema entonces era que este supuesto precursor de los nacionalistas, en realidad todo el tiempo estaba trabajando de una forma totalmente plurilingüe, ¿no? Entonces, Demestre tiene toda una larga serie de consideraciones sobre las lenguas modernas como lenguas de fragmentos, como lenguas de ruinas, que se oponen justamente a la unidad de esa lengua edénica. El problema final era que uno, trabajando con la traducción de Demestre, se terminaba dando cuenta de que la textualidad, en términos así filológicos de Demestre, es mucho más parecida a lo que Demestre llamaría una lengua en ruinas que a una lengua pura. Es decir, Demestre no escribe como Bonald, básicamente. Nosotros vamos a Bonald, nos vamos a encontrar, bueno, todas argumentaciones así, una después de otra, etcétera, etcétera. En realidad, en Demestre, hay un discurso, hay este plurilingüismo, está esta cuestión de lo conversacional, ¿no? Que lo que hace es introducir todo el tiempo discontinuidades en, digamos, en el razonamiento. Entonces, dos consideraciones finales, y ya para ir terminando un poco, para no pasarme. Primero, Demestre, el supuesto el reaccionario, que en realidad podemos decir, eso sí puedo decir que es el que Demestre es reaccionario, tiene una lectura del francés mucho más descentrada que la que tenían los ilustrados, porque si los ilustrados parten de la idea de Port Royal de que el francés es la forma natural del pensamiento, lo que va a decir Demestre es no, de ninguna forma. El francés no es la forma natural del pensamiento, es una lengua degradada entre otras. Entonces, por una vía totalmente lateral, llegamos a una consideración de la pluralidad de las lenguas que va mucho más allá que el eurocentrismo ilustrado. Primera cuestión. Digo, porque vieron que Diderot, por ejemplo, decía que digamos, Cicerón pensaba bien, solamente el problema era que pensaba en el orden incorrecto. Es decir, si se ponía en el orden del francés, según la interpretación que había hecho por Royal, entonces Cicerón habría pensado bien. Es un poco el razón. Eso está dicho así por Diderot, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos ahí es un descentramiento de toda esta tradición francocéntrica, justamente del francés como órgano natural del pensamiento. Primera consideración, digamos, para seguir discutiendo. Y segunda consideración, el parentesco a partir de la figura de la paradoja con Sade. También es una cuestión que nos llevaría muy largo, pero me parece súper interesante dejarla planteada, que Demestre, cuando trata sobre la lengua revolucionaria, por un lado la rechaza, pero por otro lado, de alguna forma acoge esa violencia que él le atribuye a la lengua revolucionaria en el propio plurilingüismo de su escritura, y digo escritura siguiendo el dedo del coordinador. Para finalizar. Bueno, muchas gracias, Mariano. Lamento haber hecho, insisto, este papel tan desagradable de cortar las intervenciones. Propongo lo siguiente, dado que nos quedan pocos minutos, 27, que las intervenciones de participantes se realicen a través del chat, mientras yo voy realizando mis comentarios, a los fines de
que todas y todos podamos participar e interactuar, ¿no? En ese sentido, me parece que yo voy a hablar del siguiente punto de vista, voy a intentar ser más breve, muchísimo más breve de lo que suelo ser, a los fines de poder, insisto, abrir el espacio al diálogo. Yo vengo de la sociología, donde de Mestre, en todo caso, es considerado por algunos como uno de los padres fundadores. Pero en todo caso, más allá de esta cuestión, hay algo que permite unir la reflexión y la investigación sociológica con buena parte de las exposiciones de estas jornadas y de esta vez en particular, que es la sociología de la traducción, que es un tema que está cada vez más en boga, y viene en boga por dos vías. Por un lado, desde aquello que podríamos llamar con Anthony Giddens, el giro hermenéutico, que ya tiene 50 años, algo tan reciente como de 50 años, y por otro lado, algo mucho más actual, que es la propuesta antisociológica, pero incorporada en la sociología de Bruno Latour, para el cual la traducción es un ejercicio central en un ejercicio de antropología simétrica. Entonces, pensando en este doble registro y jugando también con el inefable lugar común, pero siempre importante, que ha salido en todas las intervenciones que vincula traducción a tradición, ¿sí? Me parece que hay una serie de elementos que suponen, desde cierta sociología histórica hasta cierta historia de las ideas, hasta cierta historia conceptual, donde la traducción se complejiza y le da riqueza al ejercicio. Y en ese punto, pensando en la primera propuesta con la cual podemos discutir, que es la de Miguel y Florencia, ¿sí? A mí me parece que esta lógica especular con la cual se para Hamann frente a Kant es también la misma lógica especular con la cual se para de Mestre con respecto a la Ilustración. Y en ese sentido, más allá del elitismo, hay algo que para mí es muy importante en la obra de Hamann y que permitiría emparentarlo con de Mestre, y que es su filiación socioreligiosa, más allá de su carácter de teólogo. Porque Hamann es pietista. Y si le creemos a las interpretaciones vulgares, no a las sofisticadas, a las vulgares, de Max Weber, el pietismo sería un antecedente de la democracia norteamericana moderna y de las democracias occidentales en general. Y acá lo que tenemos es algo bien diferente. Un pietismo que se acerca mucho al catolicismo contrarrevolucionario. ¿Y por qué lado? Por el lado socrático. Por el lado socrático que desemboca en un Platón o en una lectura de Platón que sí es apropiada por distintos teóricos contrarrevolucionarios. En ese sentido, me parece sumamente enriquecedora la noción de una cierta contrailustración protestante y dos o tres tensiones que emergen de la obra de Miguel y Florencia, al menos según mi interpretación de la misma, y parafraseando a Jorge Dotti, una interpretación no se le niega a nadie, uno podría decir, bueno, el Sturm und Drang, ¿sí? ¿Hasta qué punto no es también anticatólico? Y luego, me parece que podríamos filiar, parafraseando a Ernst Nolte, que hay cierta anticipación en el caso de Hamann a lo que podríamos llamar el drama pedagógico hegeliano, frente al cual Hamann y posteriormente
autores como Feuerbach y el propio Nietzsche, se paran con la noción de tragedia. La tragedia como algo que no tiene nada de pedagógico, sino más bien lo contrario, ¿no? Algo que nos conduce a la eterna repetición. Esas son mis reflexiones y mis propuestas de diálogo con Miguel y Florencia. En el caso de Yolanda, me ha resultado fascinante su exposición. Creo que en algún sentido supone un gran coraje jugar con un pensador que uno podría poner en las antípodas de Demestre, como Emile Cioran, y retomar las interpretaciones de Cioran sobre Demestre, que en todo caso en eso consiste la traducción. Y donde acá viene una cuestión que me parece muy significativa. Nihilismo y tradicionalismo o conservadurismo filosófico serían cosas que son opuestas en apariencia. Sin embargo, yo no sé si del nihilismo humanista, nihilismo post-kantiano, o al pesimismo antropológico filosófico que de Demestre toman autores como Carl Schmitt, que entiendo que fue tratado ayer, no creo que hay una solución de continuidad ahí, por un lado, y por otro lado hay un elemento que por autores como Jean-Paul Sartre han sido imputados a las derechas, y que las izquierdas o la cultura política de izquierdas siempre ha intentado tomar, pero con un éxito mucho menor, que son elementos retóricos con un desarrollo magistral en Demestre y en otros autores filiados al mundo contrarrevolucionario, que son el cinismo, la ironía y el sarcasmo. En ese sentido, y por último, en relación con la intervención de Yolanda, yo también rescato la propuesta de María Soledad Catoccio, con quien interactúo casi cotidianamente, y con la cual pensamos que efectivamente no podemos vincular a Demestre con el fascismo, y menos con el nazismo, sí con el pensamiento contrarrevolucionario. Y si se quiere, dentro de las utopías del siglo XX, tal vez con la de Salazar. En alguna menor medida con la de Franco, pero con el resto lo veo más difícil. Con la de Dollfuss, ¿sí? Pero no con la Italia fascista y con la Alemania nazi, que son cosas muy diferentes. Ex post factum parecen todos iguales, pero in situ no eran todos iguales. Finalmente, en relación con la intervención de Mariano, creo que ahí hay un error en creerle del todo al autor. ¿A qué voy? Y acá nuevamente acudo a la palabra cinismo, pero en otro sentido, en el mismo sentido que el anterior, ¿sí? De Babel a Pentecostés tenemos la teoría del quiliasmo. Pero ahí no hay que olvidar lo siguiente. Demestre me parece que está discutiendo con Rousseau. Y con la teoría sobre el origen del lenguaje que tiene Rousseau, que después es prácticamente copiada por Karl Marx, ¿sí? Es una teoría política del lenguaje. Y contra esa teoría política del lenguaje es que debemos entender el antipluralismo de Demestre. Demestre no es antipluralista en términos lingüísticos, es antipluralista en términos políticos. Para él, el significado objetivo del lenguaje es el significado ultramontano del lenguaje. Le hace Roma, para la cual no hay dogmas. Para el catolicismo romano lo que es la autoridad papal. Un papa puede crear y desactivar un dogma con una firma. De hecho, el famoso dogma de la infalibilidad papal es algo de 1870 y pico. Esto lo trabajó muy bien Carl Schmitt en su momento, que fue uno de los que padeció
este dogma por haberse divorciado. En ese sentido, me parece que, vuelvo a este punto, lo que está en el fondo no es la pluralidad lingüística, es la pluralidad político-religiosa. Y de allí la objetividad del significado. Y por eso Demestre se puede dar el lujo de caer en el pluralismo lingüístico, porque no le importa el problema de la traducción. A Demestre lo que le importa es el problema político. Es mi interpretación, por supuesto, discutible. Entonces, dadas cerradas mis intervenciones, acá Florencia dice, yo tendré una pregunta para Yolanda. ¿La puedo hacer directamente cuando abro el micrófono? Y yo creo que sí, podemos hacer 2 o 3 preguntas más, así en 2 minutos y medio cada uno responde lo que quiera. Florencia. Bárbaro, gracias. Sí, la pregunta para Yolanda, como dijiste. Tengo 2 en realidad. Primero que nada, antes de la traducción, ¿ya te habías dedicado a estudiar la obra de Mestre o te llega la propuesta de este editor que mencionabas? Y la segunda, ¿es una idea instalada en algunos círculos que Demestre era una suerte de precursor del fascismo? ¿O es una lectura del autor que nombraste solamente? ¿Y en qué se basa para decir eso? Si ya lo mencionaste, perdón, pero es que internet me estuvo andando muy bien, así que perdón si soy redundante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Enhorabuena también por tu intervención. El problema, yo siempre digo que en la filología y en la traducción yo me acerco a todos los textos siempre con sospecha y desconfianza. ¿Por qué? Porque realmente uno se da cuenta de las reescrituras que ha habido a lo largo de las décadas y de los siglos y de la propia cosecha, ¿no? de los traductores y de los propios editores, ¿no? Entonces, claro, yo he trabajado, yo hice mi tesis doctoral sobre este británico que mencionaba, Wyndham Lewis, que es también un personaje extraño, que en 1930 publica un libro sobre Hitler alabando y diciendo que iba a ser la solución de Europa, obviamente completamente equivocado, que tiene un libro que se llama Los judíos son humanos y que se ha tomado como, claro, y me gusta mucho la idea del cinismo, claro, luego uno abre el libro y se da cuenta de que es una parodia y que todo está dicho con ironía y que en esa época lo que escribe son libros apologéticos y de todo punto contradictorios a veces porque se está dando cuenta de que la historia le está mostrando cartas que no había visto. Pues claro, es fácil juzgar a posteriori. Yo siempre digo que lo que ha hecho el siglo XX es contar la vida de Jesucristo desde la muerte, ¿no? Claro, eso es muy cómodo. Ya cuando sabes que está en la cruz es fácil hacer el flashback e interpretar a tu gusto. Entonces, claro, yo he trabajado con este tipo de pensadores. En la misma editorial había publicado un libro sobre Barrés, que también tiene... Sí. Discúlpenme, Yolanda, una moción de orden, porque hay 2 intervenciones más. Perdón. Entonces, propondría leer las 2 intervenciones y que después retomemos el orden original, ¿sí? Si no te parece impertinente. No, para nada. Muy bien. Entonces, está la intervención de Federico, que sostiene: hola, buen día, quisiera preguntarles algo a Florencia y a Miguel. ¿Cómo ven el vínculo entre la revelación y genio entre Cristo y Sócrates en la tradición bíblica y la línea pagana en Hamán? ¿Y hay identidad, continuidad o paralelismo entre las 2 tradiciones? Y de Miguel, yo tengo un par de preguntas. En primer lugar, sobre lo que dijo Mariano. 1. La reunificación de las lenguas. ¿Es un programa o un diagnóstico? 2. La babelización de las lenguas. ¿Anticipa su reunificación? ¿Sí? Y luego, bueno, venía la intervención de Florencia en relación con Yolanda. Con lo cual, si están de acuerdo, propongo que arranquen Miguel y Florencia, siga Yolanda y cierre Mariano. Más o menos en 5 minutos cada uno. Miguel, se puede llegar 5 minutos tarde a clase por Zoom. ¿Cómo? Se puede llegar 5 minutos tarde a clase por Zoom.
Sí. Bueno, para que te defienda después. Bueno, arranco yo, Florencia, y cualquier cosa me seguís o me corregís. Yo siento que no sé si una continuidad. Yo creo que Hamann hace un esfuerzo importante por llevar a Sócrates y a la tradición pagana de la que Sócrates es un representante clave hacia el cristianismo. Intenta unificarlo intenta acercarlo a la figura de Jesús, habla de Sócrates como de un profeta, es decir que, bueno, Hamann es obvio que tiene las dos tradiciones muy dentro suyo, digamos, muy estudiadas, se la pasa permanentemente citando tanto textos de la tradición clásica como bíblicos, permanentemente. Citando o haciendo alusiones o refiriendo. Uno de los textos que había traído, que lo corté para no pasarme con el tiempo, precisamente tiene ese rasgo, que se refiere simultáneamente a cuestiones de la Biblia y a cuestiones de la tradición clásica, personajes y a cuestiones. O sea que me da la sensación de que lo estoy pensando ahora esto, pero me da la sensación de que para responder esa pregunta, lo que hace más que nada es acercar la tradición clásica, o sea, volverla compatible o sumarla a la tradición bíblica, digamos. Me da la sensación de que es eso. No sé si un paralelismo, sino como una cosa de absorción, digamos, o de atracción. Es una sensación, pero habría que ver. ¿Puedo agregar algo? Dale. No, sí, a mí me parece que el paralelismo aparece como figura retórica en este texto, en esta, no sé, creo que la segunda parte de Memorabilia Socrática, ya que destaca a los dos como dos profetas, o sea, a Cristo y a Sócrates como dos profetas, y es justamente ese perfil de Sócrates que destaca Hamann, ¿no?, como profeta, y dice que, bueno, dejando atrás ese perfil más racional que ponderaban sus contemporáneos. Sí, pero me parece, o sea, para ser breve, me parece que hay un paralelismo, pero en tanto figura retórica entre los dos. Yolanda, Bien, no sé adelante. Si Yolanda, Bueno, pobre Yolanda, disculpame que no te corté, pero era para poner orden en el caos. No pasa nada. Por hilar, estaba prácticamente terminando con lo que me preguntaba Florencia. Bueno, de tanto en tanto, por lo menos en España, se retraduce a Berlín bastante. Y él tiene un libro clave donde para él es un mestre pesador del fascismo. Entonces, evidentemente esas lecturas calan en la crítica y en la visión que se puede tener. Y sucedió igual, lo que estaba diciendo Wendell Lewis, sucedió igual. Durante 50 años apenas se hizo nada sobre este autor porque se pensaba que era un fascista. Finalmente terminó exiliado en Canadá, murió pobre, en fin, a pesar de ser... Y en Mestre pasa algo similar, al menos en las lecturas europeas se considera directamente un precursor. Por alguna razón a la crítica le gusta siempre buscar precursores, porque es una muy buena estrategia de marketing, ya que no podemos explicar lo que sucedió, vamos a explicar o vamos a intentar poner una colchoneta desde donde saltaron los demás. Y eso, claro, siempre conlleva riesgos históricos importantes, porque la historia leída en un flashback no funciona demasiado bien. Las cosas tienen su contexto, como la traducción. En Mestre, ya digo, yo me había leído cosas, pues bueno, pensadores de esta época, de este principio del siglo XX, que releen a autores anteriores, y me parece muy interesante el apunte de Carl Schmitt, porque además esta editorial ha sacado ahora el glosario donde desfilan todos estos nombres precisamente, y se crea esa especie
de herencia, ¿no? De textos reescritos y reinterpretados. Entonces, bueno, para mí Mestre es y sucede mucho con este tipo de personajes. El inglés tiene esta palabra de outsider y de outcast. Me parece muy interesante que él comienza siendo un outsider, alguien que es un hombre solo, que está con un pensamiento, intentando explorar un pensamiento propio lleno de contradicciones, pero se convierte en un outcast. De hecho, esa soledad y esa contradicción, que por otra parte es muy propia. Yo encuentro muchos paralelismos con Luis, que dice, para vivir debes permanecer dividido. Y es un pensador que acude mucho al pensamiento cartesiano, ¿no? Entonces creo que en Mestre también hay este tipo de dualidad que no necesariamente es siempre contradictoria. Yo creo que él matiza muy bien en las lenguas, por ejemplo, cuando dice yo quiero una lengua unitaria, pero porque para él la lengua a veces es sinónimo también de una iglesia unitaria, pero otras veces dice yo estoy citando de todas estas lenguas que forman, y ahí es donde entra la desconfianza del traductor. No me extiendo más porque no quiero robar tiempo también, que creo que Mariano puede añadir al debate de la traducción mucho más que yo. No, bueno, gracias Yolanda. En principio, antes que nada, agradecerle, bueno, tenemos una mesa fabulosa acá, la verdad que estoy muy contento. Simplemente una nota afectiva acá para Miguel, que lo conozco hace un montón, bueno, Florencia también la conozco, y estos dos nuevos amigos que tengo acá, que son Yolanda y Luis. Bueno, acá, y voy en el sentido de lo que dice... claro, acá un poco yendo para contestar la pregunta de Miguel y dejarlo, porque dejarlo ir a dar clase de griego, que es una tarea muy noble. Yo lo que diría es que no hay programa porque Dios se encarga de eso. En realidad la idea es una cuestión providencial, es decir, él lo que dice en las veladas de San Petersburgo es que así como los hombres de la revolución están triturados y mezclados por los acontecimientos revolucionarios, lo mismo ocurre con las lenguas. Más o menos esa es digamos, la explicación que él da. Y lo que él dice es, bueno, en realidad hay una especie de expansión de las lenguas porque, digamos, los imperios se están expandiendo. Es decir, Francia e Inglaterra se expande y él dice, bueno, eso hace que haya muchas más traducciones. Entonces, ese momento de expansión, que para él tiene una explicación providencial, digamos, me parece que va a desembocar, esa babelización que supone la escena de traducción, va a desembocar después en un Pentecostés. Pero eso tiene que ver no con un programa, sino con algo que ya se está haciendo, y quien está detrás de eso es la mano divina providencial. Así que en todo caso, el programa es obedezcamos a esa mano divina providencial. Es decir, porque decirle programa, viste, es como medio romántico. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste como el primer fragmentito, el primer fragmento del más antiguo fragmento? Bueno, primero está el yo. No, acá nada. No. Acá es obedecer, digamos, ¿no? En ese sentido. Y acá Carolina dice, para Mariano podrías decir algo más sobre las ideas de Mestre sobre la lengua pura. Por un lado está el latín, la breve y elegante lengua con la que la Iglesia unificó a la Europa en la Edad Media, pero por otro lado está la lengua de la revelación primitiva, perdida en la niebla de los tiempos. Quizá aquí encontramos a Mestre Dual, que vemos desdoblándose en el Conde y en el Senador de la Suárez. Sí, totalmente. Hay muchos modelos de lengua pura en De Mestre, solamente decir eso. Está por un lado, digamos, en las especulaciones más teológicas, está la lengua preadánica, que por supuesto también es prebabélica, y después en las especulaciones más políticas el modelo pareciera ser el latín, tal como dice en Dupap, donde dice, bueno, el latín es el signo europeo. Entonces ahí hay una tensión, y esto yendo en el sentido a la sospecha que acá me recomendaba Luis. Me parece que leer a De Mestre es complejo en el sentido de que no es bonal. O sea, hay que ser muy cuidadoso con los contextos y saber que hay muchas veces mucho juego literario, mucha paradoja, mucho hablar a brûle pour point, es decir, hablar a quemarropa, básicamente. Y ese hablar a quemarropa, esa agudeza, digamos, ese conceptismo, es lo que a mí como traductor me interesa, más que quizá la sistematización. Y para la sistematización, ir a una dinámica mucho más de contextualista, más que sistemática. Cierro acá. Bueno, maravilla. Nos quedaron 2 minutos.
Carolina, para Mariano, ¿podrías decir algo más sobre las ideas de Demestre sobre la lengua pura y unificadora? Por un lado está... Ya lo acabo de contestar eso. Eso es lo que acá, claro. La acabo de leer. Así que llegamos me perfecto. perdí. Una maravilla. Bueno, colegas, no sé si sigue grabando. Termino de cerrar y termino damos de por grabar. cerrada. Bueno, damos por cerrada esta mesa, que ha sido, yo creo, muy enriquecedora. Personalmente me voy con más interrogantes que con certezas, lo cual es un ejercicio central para el intelecto y para la ciencia en particular. Y bueno, felicito a las y los expositores. Espero vernos prontos en otros eventos. Bueno, yo quisiera también agradecerles. Estuvo, la verdad, bárbaro. Súper interesante todo. Para mí también fue sumamente informativo, entre otras cosas. Así que celebro mucho esta mesa y probablemente nos veamos a la tarde con quienes se conecten. Bueno, me voy rajando que tengo que dar clase ya. No sé si se sigue grabando, pero están todas y todos invitados a las jornadas de ciencias sociales y religión de la semana que viene, que organizamos con el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, la REIDER, la Red de Investigaciones sobre Derechas, la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el CIMI, que es un centro de estudios chinos. Bueno, están todas y todos invitados. Ahí les mando el programa. Va a haber un par de mesas con colegas que han participado también de este evento y que pueden ser muy interesantes. Está Martín, está Ernesto. Así que bueno, están todos invitados. Bueno, después me gustaría hablar con cada uno y cada uno, pero bueno, esto más adelante veremos cómo podemos continuar el diálogo intelectual. Bien, bueno, gracias y ahora sí apago la grabación.